Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Sivan Gobrín, periodista. ¿Qué tal estás? Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, Brian, tú ya estás acostumbrado al canal. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de tenerte otra vez aquí. Hola Alberto, hola Iván, un gusto también compartir este espacio con ustedes hoy. Vamos a hablar de Oriente Medio, en este caso centrado en Israel y todo lo que está sucediendo. Sivan, como es el primer día que te pasas por aquí, voy a empezar contigo. Hay muchas noticias hoy. Voy a empezar por la dimisión del jefe del ejército, Herzi Alevi, que me perdone la gente por la pronunciación. ¿Qué te parece? Porque es el jefe del ejército, o sea, el máximo responsable. ¿Qué te parece una dimisión tan importante? Bueno, el comandante en jefe del ejército, con esta noticia no me sorprende, la verdad. Yo creo que van a venir más renuncias también por parte de otros altos mandos del ejército. Es lógico, se firmó la primera parte del acuerdo, él dice que va a renunciar en marzo y muchas otras personas también van a hacer lo mismo porque van a empezar a asumir responsabilidades de lo que pasó el 7 de octubre. Herzi Halevi, a mi opinión, ha sido un excelente Ramatkal, comandante en jefe, ha dirigido la guerra muy bien y me parece súper honorable también de su parte el hecho que haya salido adelante, decir yo también voy a tomar responsabilidad y me hago cargo de lo que pasó el 7 de octubre. Y como comentábamos antes, también Yaron Finkelman, que es el comandante de la zona sur de Israel, también dimitió después de que Herzi Halevi haya entregado su renuncia al ministro de Defensa. Y vamos a seguir viendo este tipo de renuncias también. La gente va a empezar a tomar responsabilidad. Brian, ¿a ti qué te parece esta dimisión y las que puedan venir posterior? Bueno, creo que en parte obedece un poco a ese proceso de autocrítica que existe a lo interno de tanto del ejército como obviamente de cualquier gobierno que sea responsable. Acá siempre me quedo con el sinsabor que creo que hemos mencionado en algún otro espacio, de que me gustaría todavía ir más arriba y ver, digamos, que la principal figura del Estado tome también su responsabilidad y también pues renuncie y salga del poder. Sin embargo, pues desgraciadamente no ha sido así. O sea, hemos visto que dos importantes comandantes e incluso en algún momento miembros del gabinete de guerra han tomado la responsabilidad, digamos, que le corresponde, pero no hemos visto esto mismo, por ejemplo, el primer ministro. No es solo por una cuestión de revanchismo político, creo que siendo el líder del Ejecutivo, debería ser, digamos, el primero en poner su puesto a disposición para decir algo hicimos mal, la situación de inteligencia no se manejó de la mejor manera y creo que es oportuno hacer una investigación como corresponde y para que la investigación salga como corresponde, pues yo me tengo que hacer a un lado, ¿verdad? Y poder llevarlo adelante y mostrar, digamos, ese liderazgo, ya que durante tanto tiempo se ha dicho de que ha actuado como un gran estadista en muchos aspectos. Sería bueno que también en eso tenga un poquito de honorabilidad también y tome, digamos, el peso que corresponde como líder del Estado. Pero, pues desgraciadamente, por el momento no ha sido así y lo que hemos visto, digamos, es que todo el mundo toma responsabilidad menos él, ¿verdad? Todos fueron menos él. Entonces, deja, digamos, a mi pensar, digamos, deja mucho que desear del principal liderazgo del Estado en este caso. Si van, como está diciendo Brian, ahora Netanyahu tiene el momento que yo creo más complicado a lo que te que enfrentar, porque ahora ya tiene una tregua en el Líbano, tiene una tregua en Gaza. El día del sábado le hizo firmar Trump. Al final y va a tener que responder por todo lo que tenía anteriormente también de corrupción, esos juicios pendientes que tiene. Sí, yo estoy de acuerdo con Brian, pero yo creo que Netanyahu quiere quedar como la gran figura, el héroe, decir, yo terminé con Hamas, yo traje a los secuestrados. Igual esto tiene fecha de caducidad, o sea, tarde o temprano o va a tener que renunciar o le van a hacer una votación, ¿cómo se dice en castellano? Un voto de no confianza en la Knesset, en Una el cuestión de Parlamento. confianza.
Mm. Se llama voto de no confianza, es que en hebreo se llama Atzvat Ayemun, y se me confunde. Cuestión de confianza Pero aquí en sí, España. se llama, claro, entonces eventualmente o va a renunciar o lo van a renunciar. Nosotros acá como israelíes estamos preparados para que pronto haya elecciones, pero yo creo que el foco ahora es que el acuerdo llegue a buen puerto, digamos, y que no solamente se complete la primera fase, sino que se complete la segunda, donde tienen que volver todos los hombres jóvenes y devolver a la gente, digamos, a que tenga un entierro digno, a la gente que ya no está viva. Ese ahora es el foco del país. Después vemos cosas políticas. Ahora tienen que volver todos. Brian, ¿qué te parece el acuerdo entre Israel y Hamas? ¿Cómo te está pareciendo este intercambio? Bueno, tengo pues sentimientos encontrados, ¿verdad? Creo que la parte más importante es que se están devolviendo, por lo menos a los secuestrados, que es, digamos, el elemento que tiene que ser primario frente a cualquier otra cosa, ¿verdad? Aquí sí hay algo que en el que coincidimos todo el tiempo, es que los secuestrados tienen que regresar sí o sí a casa, ¿verdad? Ya sea los que están vivos y los que no están vivos tienen que regresar a casa por una cuestión también de honrar, digamos, a aquellos que mueren en el proceso. Pero por el otro lado, pues una vez más me parece que es un acuerdo altamente extorsivo, un acuerdo donde se demuestra, digamos, o se saca un poco las costuras de lo que son realmente las idiosincrasias de ambos grupos, ¿verdad? Y acá no me refiero a los palestinos como sociedad, sino a Hamas como organización, ¿verdad? Y la forma en la cual ellos han empeñado la vida de los palestinos después de tantos meses que hayan, digamos, expuesto incluso a los palestinos para que murieran miles de personas en este proceso por un conflicto que sabían que no iban a ganar desde el punto de vista militar y que lo han utilizado solamente desde el punto de vista de la propaganda y desde el punto de vista de la información. Entonces, me parece, digamos, extorsivo y me sigue pareciendo que siguen jalando un poco el mecate a ver hasta dónde les da a ellos la cuerda para ver cuántas veces Israel va a utilizar la misma fórmula de intercambiar prisioneros condenados incluso por terrorismo, por gente, digamos, que no estaba cometiendo ningún delito y que fueron llevados forzadamente a Gaza o que puedan ser llevados forzadamente a Cisjordania, ¿verdad? Etcétera. Entonces, me sigue pareciendo muy extorsivo. Y desgraciadamente esto pone a lo interno de Israel una situación también de seguridad muy delicada porque van a seguir tratando de hacer la misma fórmula. Vamos a intentar seguir secuestrando gente para seguir pidiendo a cambio la liberación de prisioneros. Incluso veamos que mucho de este acuerdo no se estaba garantizando por el hecho de que algunos de los prisioneros que estaban pidiendo de intercambio eran pesos pesados, digamos, del liderazgo palestino, que si hacen, digamos, daños o logran organizar muchas cosas estando dentro de la cárcel, estando fuera, pues sería todavía mucho más desastroso. Hablemos, por ejemplo, de los del clan Barghouti, ¿verdad? Que están por ahí, que siempre los destaco en estas solicitudes de intercambio y que muchos de los que fueron entregados tienen sus manos manchadas de sangre, ¿verdad? Entonces, yo entro, digamos, como en ese dilema desde el punto de vista emocional, me emociona bastante que ya una vez por todas vayamos poniéndole fin a esa parte que para mí era crucial del conflicto, pero por el otro lado, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de conflicto, me preocupa mucho de que esto sea una réplica más, ¿verdad? De este modus operandi que a lo largo de los últimos años ha utilizado Hamas. Recordemos la situación de Gilad Shalit, ¿verdad? La cantidad de prisioneros que se liberaron para poder tener a Gilad Shalit de vuelta a casa y bueno, y la cantidad de prisioneros también que se está haciendo en este intercambio para poder tratar de cumplir uno de los dos objetivos que tenían planteados con esta operación. Y ojo, que se cumple uno de los objetivos, que es la devolución de los prisioneros, pero el precio de la imagen de Israel a lo largo de estos 15 meses ha sido un precio altísimo que se ha tenido que pagar y eso también me preocupa mucho porque, digamos, las ruinas de lo que venga de aquí en adelante, de lo que ha pasado con Israel, va a tener muchas repercusiones para, digamos, para la imagen de Israel alrededor del mundo.
Si bueno, si quieres añadir algo más a lo que ha dicho Brian, si no, también me llama mucha atención cómo los terroristas de Hamas han desfilado con todas las muertes que han causado, que son los principales responsables de lo que ha sucedido, estén celebrándolo de esa manera. A mí me llama mucho la atención. A ver, a Eh, mí cuando vi, con respecto a lo que tú me preguntas, con respecto a este circo mediático, porque no hay otra palabra para decir, para describirlo, es lo que armó jamás el domingo con la liberación de Dorón, de Emily y de Romy, fue un circo mediático asqueroso, asqueroso, donde intentaron mostrarle al resto del mundo que ellos ganaron, que salieron de los túneles, que ellos están fuertes, pero al mismo tiempo, yo vi, no sé si ustedes vieron, hay unas imágenes de arriba donde muestran que no es tanta gente en verdad la que está ahí reunida, sino que los ángulos que ellos usan para las grabaciones, hicieron hasta un video de marketing. O sea, es impresionante, o sea, nos llevan años luz de ventaja en propaganda. Es increíble, increíble cómo se la saben por libro. Y esas pobres chicas cuando salieron del auto de Hamas para entrar al auto de la Cruz Roja y las tocaban y las agarraban del hombro y las filmaban, porque si te fijas hay solo hombres, para empezar, algunos niños. ¿Dónde estaban las mujeres? Ahí. ¿Dónde están las mujeres? O sea, es toda una cuestión de propaganda para mostrarle al mundo que casi que jamás está más vivo que nunca. Y es mentira, porque si tú ves, haces un zoom out de toda la zona, está todo destruido. Está todo destruido y no había tanta gente ahí. O sea, jamás sigue estando debilitado, no ideológicamente, obviamente, porque es muy difícil desmantelarlos ideológicamente, pero militarmente. ¿Ya? De repente ya no hay hambruna, de repente ya no hay genocidio, de repente tienen autos y tienen ropa y tienen uniforme y de repente están fuertes. O sea, yo creo que eso fue un poco un disparo en el pie de ellos porque el mundo estaba viendo que no hay un genocidio ahí. Ahora no sé cuánta gente tendrá la capacidad de analizar, decir, oh, espérate un poco, esta no es la imagen del pueblo palestino que a mí me vendieron durante los últimos 15 meses, pero sí el rol, obviamente la Cruz Roja, un asco, un asco. Ellos tienen que, ellos, perdón que me exprese así, pero que te juro que yo veía la tele y no lo podía creer. Su rol es asegurar de que los secuestrados pasen a sus manos de forma segura. Se les subieron arriba de los autos de la Cruz Roja. Hay una foto que es icónica de uno de Hamas arriba del auto de la Cruz Roja. La encargada de la Cruz Roja escribió en Twitter, que no me acuerdo su nombre, una señora rubia con anteojos, decía, nuestro rol es facilitar el intercambio, perdón, la liberación de los secuestrados. ¿Facilitar cómo? Que toqueteen a las chicas, que las linchen. Yo estaba segura que las iban a linchar en el camino, porque puede haber salido cualquier loquito en la mitad, agarrar y pegarles un tiro. Yo estaba segura que algo así podía pasar. Nadie te asegura que algo así no va a pasar. Eh, Supuestamente este sábado salen 4 mujeres más, quedan 7. Quedan 2 civiles que son Arbel Yehuda y Shiri Vivas, que es la mamá de Kfir y de Ariel, los chicos colorados, y tienes a 5 soldadas. Ahora, no sabemos quién va a salir, en qué estado van a salir. Solamente nos queda esperar. Supuestamente ellos el viernes tendrían que entregar la lista, cosa que dudo mucho que hagan y van a seguir jugando con nosotros durante todas las semanas de las liberaciones, como siempre han jugado, que te doy la lista, que no te doy la lista, que me atraso, que hay problemas. Dijeron que había problemas técnicos el otro día. Se demoraron como 24 horas en entregar la lista que tenían que entregar. Por eso el cese al fuego se atrasó. Nos quedan semanas muy largas por delante, muy largas. Brian, donde también vemos que la situación en el Líbano está más tranquila, entre comillas, en Gaza ya hemos hablado de ello, y ahora se abre otro frente en Cisjordania, cada vez la situación más compleja. Sí, bueno, Cisjordania es mucho más difícil de lo que es Gaza. Primero porque lo vivo de esa frontera con Israel es demasiado, ¿verdad? O sea, el intercambio que hay entre las regiones de Cisjordania y las regiones de Israel tienen un contacto muy directo y constante 24/7, ¿verdad? Técnicamente. Y ese, digamos, es el frente que menos conviene que se abra de violencia en general, ¿verdad?
la violencia que se puedan dar de los grupos asociados a Hamas, la Yihad Islámica, eh, Foso de Leones o como quiera que se llame la organización, eh, puede llevar, digamos, a una situación, a una escalada con un resultado mucho más nefasto todavía. Lo mismo que pueda pasar, por ejemplo, si no se controlan las movidas de algunos grupos de nacionalistas que están, digamos, en las zonas de Judea y Samaria, ¿verdad? Grupos eh, ultra religiosos, ¿verdad? Que se mueven ahí, de judíos ultra religiosos, que también han generado un poco de caos. Eso podría salirse de las manos. Sin embargo, creo que ahí, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Gaza, el asunto es un poco más coordinado, por lo menos está un poco más conversado. Yo sé que para la autoridad palestina el hecho de que esto sea así, a ellos les produce de que sean denominados como traidores, pero ellos lo que quieren es preservar el control. Acá, digamos, para ellos es fundamental que el control no se les salga a ellos de las manos, Pero ya se les que salió de las manos, perdón, pero la autoridad palestina sabe que no puede con ellos. sí, pero digamos que a diferencia de Gaza, donde en Gaza la autoridad palestina, digamos, Fatah, es nulo, en Cisjordania todavía por lo menos tienen el control militar o por lo menos policial. Entonces pueden de alguna manera mantener un poco más, aunque sea con violencia, digamos, mantener el control de alguna forma. En Gaza, imposible. Ahí en Gaza no existen, ¿verdad? En Gaza solo hay Hamas y los cárteles de los clanes que técnicamente están vinculados a grupos también irregulares. Entonces, de alguna manera, aunque no tengan, digamos, este músculo tan fuerte, en Cisjordania todavía tienen un poco más de control. Y lo cierto del caso es que no se puede permitir de ninguna manera que se incendie el rancho en Cisjordania. En Cisjordania hay que mantener el control desde ya. Y yo creo que las operaciones que ha hecho Israel en Jenin y que ha hecho Israel en otras partes buscan eso, ¿verdad? Impedir de que eventualmente de dejar pasar, convirtamos nuevamente, digamos, un escenario de zona palestina en un nuevo, digamos, escenario de guerra total, ¿verdad? O de enfrentamiento con guerrillas. No es igual, o sea, no es lo mismo entrar en una operación masiva en Cisjordania que entrar en una operación masiva en Gaza. Los riesgos Hoy existentes es más empezó alto. una nueva operación en Jenin, una Sí, operación contra terrorista. pero no es el mismo nivel de operación que encontramos en Gaza. En Gaza es una No. invasión militar. O sea, en Gaza se hace una invasión militar. En Jenin es operaciones policiales con coordinación del ejército, pero es algo más controlado, digamos, es algo que se utiliza para controlar crimen organizado, pero todavía no llega a un nivel de guerra como pasó en Gaza. Es que Gaza es un escenario de guerra. Cisjordania es un escenario de violencia, sin duda, pero no llega todavía a un escenario de guerra total, que creo que es lo, digamos, lo rescatable todavía de lo que pasa en el escenario inmediato, ¿verdad? Y hay que entender de que todavía hay otros frentes abiertos, incluyendo, por ejemplo, Yemen o incluyendo también lo que está pasando en Siria con Turquía o lo que pueda pasar, digamos, eventualmente con las divisiones que se están presentando a lo largo de todo el Medio Oriente. Pero definitivamente que Cisjordania es la brasa más caliente que en estos momentos se podría empezar a levantar en llamas para el caso, digamos, de la seguridad de Israel, por lo menos desde mi perspectiva. No, estoy de acuerdo contigo que obviamente que Gaza no es lo mismo que Cisjordania, pero sí hoy la operación que empezó hoy en Jenin ya dijeron que es bastante más grande de lo que venían haciendo, digamos, en diferentes ocasiones y ya dijeron que va a durar varios días también. Sí, es que es un frente, lo que dice Brian, complejo, Cisjordania, porque no es lo mismo que Gaza y es una situación que es menos reconducible si se prepara. Bueno, les cuento que acaba de haber un atentado en Tel Aviv, Ostras, en la calle Nahalat Binyamin, que es una calle donde hay muchos restaurantes y cafecitos y bares. Eh, Hubo disparos, intento de acuchillamiento y eliminaron al terrorista y están rastreando la zona por si hay más. joder. Por el momento solo un terrorista está... Sí, No,
Bueno, que ese es Sí, otro escenario, ¿verdad? Que constantemente ocurre, que el hecho de que no hay operaciones, digamos, de tipo militar, pero el tema del terrorismo nunca para, ¿verdad? Es algo, una constante. Entonces hay que entender de que ese es otro escenario que se ha convertido habitualmente en parte de la relación del conflicto, ¿verdad? Por eso es que ujú, el conflicto tiene que terminarse de manera integral, ¿verdad? No solamente que se acabe Gaza o que se acabe lo que pueda pasar en Cisjordania, sino empezar a ponerle un punto final de una vez por todas a este tema, ir buscando soluciones eh, y empezar también a transformar un poco la forma en la que se ve el conflicto para tratar de buscar algo que lo aterrice, porque yo creo que ya esto es insostenible, son casi 8 décadas en esta situación, es tiempo también de irle poniendo un fin, aunque sea impuesto, para que se llegue a algún puerto, para que lleguemos a algún lado. En estos momentos estamos dando vueltas en un bote con un solo remo, estamos dando vueltas en círculo. Estamos simplemente girando sobre nuestro propio eje, pasamos por un momento de calma y luego nuevamente entramos en una fase de conflicto que nunca había llegado, digamos, al punto que se había dado hasta este momento después del 7 de octubre, que ha sido el clímax más grande, digamos, de la historia del conflicto entre palestinos e israelíes, inclusive. estoy de acuerdo. ¿Qué os parece también la toma de posición de Trump? ¿Cómo estáis viendo que puede, tras estas primeras horas con Israel, cómo crees que puede actuar? Mira, o sea, Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel, gobierne quien gobierne, a veces más, a veces menos, a veces las relaciones son mejores, a veces las relaciones no son tan buenas, pero, y hemos pasado por periodos donde han habido más tensiones. Obviamente que la subida al poder de Trump es una presión muy grande, pero no es solamente, no es la única razón, creo yo, por la que se Mm. dio, por ejemplo, el espacio para que se firme el acuerdo. No es solamente porque Trump les dijo que si no sacaban a los secuestrados iban a tener el infierno. No es solo eso. Creo que hubo muchos factores que se dieron para que se pudiera firmar el acuerdo. Pero sí, obviamente Trump es un gran amigo de Netanyahu y eso lo sabemos todos. Y él puede presionar, obviamente, puede usar su poder para presionar, pero no es el único, como que la gente lo ve como el Mesías y no lo es, creo yo. Coincido al Vaya. 100%. Creo que no sé por qué teníamos una perspectiva de que el 21 de enero íbamos a empezar a vivir en el jardín del Edén, ¿verdad? Todos decían, esperen el 20 de enero, esperen el 20 de enero, Claro. como si la llegada de Trump fuera a cambiar algo en el panorama mundial. O sea, todavía hoy sigue habiendo conflicto entre Israel y Hamas, todavía hoy hay guerra en Ucrania, todavía hoy, o sea, un etcétera larguísimo, y lo que tuvimos fue una serie de declaraciones. Tal vez podría haber una serie de cambios, ¿verdad? Pero esto tampoco va a ser inmediato. Pensemos que los presidentes tienen una agenda interna que está por encima de la agenda externa, que a veces pues se mezclen, no hay ninguna duda, pero en este sentido Trump posiblemente va a querer resolver una serie de situaciones internas del país y ya después empezar a hablar hacia afuera, ¿verdad? Ya se habla de que se ha comunicado con Putin, de que ha tenido algún tipo de intercambio con Xi Jinping. Obviamente, ¿verdad? En el caso que nos importa, han tenido mucha intervención, tanto este gobierno entrante como el que había salido, para que Qatar tuviera una mediación todavía mucho más fuerte, lo mismo que Egipto, y posiblemente este nuevo gobierno de Donald Trump quiera enfocarlo por ese lado, enfocarlo, lo mismo que decía, creo que era Nacho la vez anterior, que él decía que Trump es muy funcional, muy pragmático, ¿verdad? Él va a buscar lo que le funcione a él y lo que le funcione también a Estados Unidos y a partir de ahí va a empezar a sacar acuerdos. Por eso se habla de que eventualmente Estados Unidos con Trump va a negociar con Arabia Saudita para involucrarlo en los acuerdos de Abraham, pero posiblemente le va a dar una serie de concesiones a Qatar, va a lograr también algún tipo de concesiones con sus contactos en el Líbano, ¿verdad? Para las inversiones que tiene en este sector. O sea, Trump es una caja de Pandora. Lo puedes abrir y llevarte sorpresas positivas o lo puedes abrir y llevarte
huracanes, tormentas y otro tipo de calamidades. Así que es una caja de sorpresas y todavía apenas lleva menos de 24 horas de haber tomado el poder, por lo tanto, creo que es muy pronto como para tratar de descifrar, porque Trump, si algo tiene que es complicado, es que no es muy descifrable que digamos. Es un poquito impulsivo, pero descifrable creo que no lo es del todo y puede que me equivoque, pero creo que todavía nos falta ver más sorpresas reales una vez que ya esté un poco más aplomado en el poder en Estados Unidos. Aparte, Trump lo dijo, hoy día lo escuché en la radio, o sea, cuando le preguntaron si es que él era, tenía expectativas que el acuerdo llegue, digamos, a su plazo, él dijo, es su guerra, ellos verán, como que se salió, digamos, de la película. Sí, la verdad es que es una incógnita, no sabemos por dónde puede salir. Ojalá que sea bueno para todos porque al final lo que más importa son las personas, los civiles y son los que, por los que todos los acuerdos que puedan llegar además para que por el bien de todos me da igual palestinos que israelíes, les vaya bien. Totalmente. Bueno, ya hay dos heridos en estado grave, pero me parece que un civil que iba armado le disparó al terrorista, por lo que estoy leyendo ahora. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más a lo que estamos hablando o sacar algún tema más. Si no, nos vemos otro día, lo que queráis. O sea, yo creo que es importante estar pendiente, qué es lo que va a pasar el sábado. Eh, Como dije antes, tenemos semanas larguísimas, larguísimas por delante. Supuestamente, en unos 10 días más tendrían que empezar ya, o menos, una semana más, a empezar a negociar la segunda fase del acuerdo. Ellos dijeron que el día 14 iban a empezar ya a negociarla para que ocurra inmediatamente después de la primera fase y no esperar y que ocurra, digamos, una después de la otra. Eso también hay que estar atento. Yo creo que es importante destacar que, como decía Iván al inicio, eh, van a ser días de mucho estrés, van a ser días en los cuales jamás va a jugar montones con esta situación psicológica, ¿verdad? Con la presión. Los chicos vivas, si bien todos evidentemente son importantes, los chicos vivas se han convertido en íconos de todo este proceso de los secuestrados y es posible que ellos sean de los últimos que veamos salir, ¿verdad? Incluso posiblemente si sales la mamá y demás y no salen los chicos, entonces eso va a generar mucha más tensión, ¿verdad? Eso no quiere decir necesariamente que estén vivos o que no estén vivos, incluso le van a decir, no diga nada a la prensa, sosténgalo, o sea, la situación psicológica y la guerra psicológica que ha habido de por medio en todo este proceso es demasiado sofocante. Entonces, hasta que no esté el último de los secuestrados del lado israelí, eh, este asunto no se termina, o por lo menos esta parte que es fundamental no se termina. La retirada de Netzarim, la retirada del corredor de Filadelfia es súper importante desde el punto de vista estratégico a largo plazo, pero ahorita lo más en corto plazo es que los secuestrados que están vivos regresen vivos a su casa, ¿verdad? Y que puedan regresar a sus familias y poder cerrar este capítulo, lo mismo que aquellos cuerpos que están todavía en manos de Hamas. Ya lo que se venga después y lo que se negocie después, ya habrá tiempo para mencionarlo. De la segunda y la tercera etapa, digamos, me llama mucho la atención eh, el proceso de reconstrucción de Gaza, por ejemplo. Yo eso ya es de la tercera etapa. Pero el asunto está en que muchos del liderazgo árabe han dicho de que ellos no quieren involucrarse en la reconstrucción de Gaza. Si en un corto plazo Gaza va a volver a ser destruida. Para ellos no es rentable. No Entonces es hay que negocio. entender que sí, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo es súper desgastante, ¿verdad? Este tipo de inversiones, este tipo de movidas. Entonces, de alguna manera hay que entender de que qué va a pasar el día después de que termine el conflicto. Vamos a tener, yo creo que de las dos grandes objetivos que pretendía Netanyahu con esta operación, vamos a cumplir solamente uno, que es la devolución de los secuestrados. La segunda, que es el desmantelamiento total de Hamas,
no lo vamos a tener y vamos a tener que lidiar con la idea de que eventualmente hay que involucrar a Hamas de alguna forma en un proceso de paz temporal o de pausa temporal de violencia y ver hasta dónde aguante. Pero de nuevo, esto es tan pronto que decirlo ahorita no cae bien a nadie, ¿verdad? Porque estamos en una situación sumamente delicada, pero hay que empezar a también hacerse la idea de que si este objetivo no se logra, hay que buscar un plan B y ese plan B debe, digamos, incluir que hay una fuerza superior que jamás lidere ese territorio palestino o que si va a estar participando jamás, cuáles son las condiciones para que ellos puedan ser parte de, No los ¿verdad? Es un no montón de los van a condiciones. dejar gobernar, yo creo que no los van a dejar gobernar. Los van a echar a todos, como hicieron la otra vez con Fatah el 2005. Eso es lo que me temo y volveríamos a entrar otra vez a un impasse hasta la siguiente gran guerra, ¿verdad? Y eso es lo que me temo que va a ocurrir en un plazo, podemos esperar 5 o 10 años, la verdad. Hemos visto que paciencia tienen para seguir jodiendo. No sé si la palabra joder en algunos contextos está mal utilizada. Acá no se utiliza de mala manera, así que pido disculpas, pero van a seguir fastidiando hasta nuevo aviso. Pues chicos, si queréis nos vemos otro día. Quiero dar las gracias y como siempre, un placer. Un Gracias a ti por gusto. la invitación. Un Un abrazo. abrazo a ambos. Chao. Chao.